con nuestra queridísima Erika Díaz Pinillos, abogada, con quien vamos a hablar. Hola Erika, bienvenida, ¿no? ¿Cómo estás? Hoy día vamos a hablar de las deudas. ¿Tienes una deuda? ¿Quién no tiene una deuda? Dirán, ¿no? Tienes una deudita, podrían de repente embargarte, estate alerta, no la dejes así nomás. Lo más indicado es negociar, es acercarse, dar la cara, eso debemos hacer siempre. Pero si tienes algún problema y no puedes pagarla, estás pues en peligro de ser embargado. Entonces, vamos a preguntar, ¿qué es un embargo literalmente? El embargo es una medida cautelar, en realidad es una garantía. Por ejemplo, si yo te debo plata a ti y tú me estás queriendo cobrar y pasa un mes, 2 meses y yo no cumplo con pagar, entonces lo que vas a hacer es ir al Poder Judicial y averiguas qué bienes puedo tener yo. Puedo tener una casa, puedo tener cuentas bancarias, puedo tener un carro y averiguas qué bienes tengo y le dices al juez, señor juez, Erika no me paga la deuda, por favor, embárguele los bienes para garantizarme el pago de esa deuda. Entonces, o sea, si a ti te embargan, porque mucha gente dirá, si yo debo plata y me embargan y es el monto de la deuda, ¿ya la pagué? No necesariamente. No, lo que pasa es que si ya embargué, lo que tú tienes es una garantía por el pago de esa deuda. Si a pesar de que te embargué, tú no cumples con el pago de la deuda, que pagar. Sí, definitivamente, porque el embargo solamente garantiza. Ahora, si la pago, que pagar. Si pago esta deuda, Erika, luego me devuelven mis bienes. Claro, si es que yo ya pagué la deuda, entonces voy al juez y le demuestro que yo ya pagué esa deuda y por lo tanto tiene que liberar los bienes que usan garantía. Por ejemplo, si embargaron tu casa y tú al final pagaste la deuda, tienen que liberar ese embargo. Pero si al final tú no pagas la deuda, lo que va a hacer el juez es sacar a remate tu casa para pagar la deuda y si queda un saldo de precio, te lo va a devolver. Y si tengo una deuda y van a embargarme, ¿cómo saber si es un embargo real? Porque muchas veces te amenazan, te mandan papelitos y la gente se asusta, ¿no? Uno se asusta y no sabe si es real o no. Bueno, para esto primero hay diferentes tipos de embargo, ¿no? Es decir, pueden haber denotaciones de demanda en el Poder Judicial, en el registros públicos, donde registran el embargo. O puede ser que yo vaya al juez y le diga, señor juez, embárguele los bienes que están dentro de la casa, entonces tiene que ir un asistente del juzgado y generalmente buscas un policía que los acompañe en caso de complicación y tienen que llegar con la orden del juez. Si es que no hay orden del juez, entonces tú no los vas a dejar entrar a tu casa. No pueden. Sí. Ahora, ¿qué pasa si te van a embargar y no quieres abrir la puerta? Ellos tienen orden de cerraje, es decir, si tú no abres la puerta, y es más, el riesgo es que si tú no estás en la casa, ellos pueden romper. Ahora, los embargos no solamente te los hace el Poder Judicial, por ejemplo, la Municipalidad de Lima, si le debes plata por arbitrios, ellos también pueden embargar tu casa, tus cuentas bancarias, lo que ellos encuentren para garantizarse el pago de los arbitrios. Mira, tenemos una primera llamada, vamos a contestar. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién tengo el gusto y de dónde llamas? Rosa Carnejo, de San Juan de Miraflores. Rosita, bienvenida, está la doctora escuchándote. ¿Cuál es su consulta? Aló, mire, yo tengo una deuda con un banco, pero ¿cómo se llama? No he podido pagar porque mi esposo estuvo mal, ha estado enfermo, pues él es diabético. Entonces me ha venido hace 2 días como acá me dice, inspección ocular programada 48 horas. ¿Inspección ocular? ¿Ocular por qué? Acá dice, inspección ocular programada 48 horas después de recibido el requerimiento. Pero no dice embargo, No, es que tengo una deuda con un banco y dice, acá dice paralizar las acciones, ¿cómo dice? No, pero la inspección, lo que pasa es que la inspección ocular es uno de los procedimientos que hace el juez cuando va a verificar la existencia de un lugar. Entonces de repente lo que han pedido es que haga una inspección ocular para verificar que realmente es en la casa de la señora. Entonces lo mejor sería, Rosita, que por favor te acerques a la entidad bancaria y trates de refinanciar tu deuda, porque si no el banco va a tratar de ver la forma de embargar. Si la casa es propia, va a tratar de llevarse las cosas. Pero en principio esta inspección ocular no es el embargo. No es el embargo. Pero después vendría el embargo. Porque el embargo normalmente cae de sorpresa, no te avisan. Porque si te avisan, entonces... Ahora, uno dice, bueno, pero si no tengo dinero, pero si tú te acercas al banco y le ofreces, aunque sea algo, y le demuestras que no tienes tanto, el banco podría considerar, ¿no? Pero mira, consideran porque dicen, bueno, es la intención. Mi experiencia es que el banco le da la mano a los que están más complicados normalmente. Entonces, ¿por qué? Porque si no tengo trabajo, si no tengo propiedades,
si no tengo un ingreso fijo de algún lugar, entonces el banco nunca va a tener de dónde recuperar la plata. Claro, porque entonces prefiere... Entonces lo que más le conviene al banco es negociar con ellos y tratar de recuperar ese dinero de alguna manera, ¿no? Claro, que le va a correr intereses mucho más altos. Claro. ¿Y qué pasa si tengo una deuda pero vivo en la casa de un familiar? No son mis bienes, vienen a embargar. ¿Qué pasa? Claro, en ese caso, si es que tú llegas y estás viviendo en la casa de tus papás, claro, y los bienes, por ejemplo, si quieren llevar lavadora, refrigeradora, cocina, lo que hay dentro de la casa, en ese momento las personas que viven en la casa deberían demostrar las facturas para demostrar que son sus bienes. Ajá. En todo caso, si no los llegan a llevar, o sea, si no llegan a demostrar en ese momento y se llevan los bienes, existe un procedimiento que se llama tercería, por medio del cual yo voy al juzgado y le digo, señor juez, los bienes que usted se ha llevado no pertenecen a la persona que debe esta deuda, entonces le muestro todos los documentos y el juez los tiene que liberar. Ah, pero con documento en mano. Si no Si tienes no tu lo puedes factura, no probar hay bien. forma, ¿no? Exacto, sí. Correcto. A veces uno es garante de algún amigo o un familiar. ¿Podrían embargar al garante? Sí, tenemos ¿Primero que van al garante o van al deudor? Depende de qué tipo de garantía haya dado yo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando damos las garantías, porque puede ser que la dé de manera solidaria. Entonces, por ejemplo, garantizamos tú y yo, o tú tienes una deuda y yo te garantizo, pero a la hora que el acreedor te va a cobrar, se da cuenta que tú no tienes ni un bien, ni un sueldo, nada de qué cobrarte. Entonces voltea a mí y dice, pero ella tiene una casa, le embargo a la casa. No importa cuál de las dos tenga, o sea, la deudora, porque somos solidarias en esta deuda. ¿Y qué pasa si embargan mi casa? O sea, embargan la casa como propiedad, como en registros propiedad, públicos. más todo lo que está dentro. No, lo que pasa es que hay dos tipos de embargo. Puede ser que de pronto vayan y se lleven todo lo que hay dentro de tu casa. Viene el representante del juzgado y hace toda una lista, hace un inventario y se lleva todo lo que hay dentro. Cama, cocina, etc. Puede llevar todo, menos artículos de trabajo, que esos son inembargables. Entonces se puede llevar todos estos bienes y los tiene que llevar un depósito. O en algunos casos nombra a las mismas personas depositarias de los bienes, pero responsables por la existencia de ellos dentro de la casa. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Habla Zoila. ¿De dónde llamas, Zoilita? De San Juan de Miraflores. De San Juan. Dime, Zoila, ¿cuál es su consulta para la doctora? Y gracias por la respuesta. Mire, yo tuve un préstamo en la cooperativa Atlantic. ¿Ya? Que resulta que dejé de pagar 2 meses y fui a pagar al tercer mes y me dijeron que no podía pagar. Y bueno, pasaron 2 meses más y me vino unos papeles de un juicio que según ellos me hacían. Pero yo dejé de pagar 2 letras que equivalía a casi 700, 800. Resulta que me viene el papel diciendo que tenía que pagar 10.000 soles. Claro. Entonces, 10.000 soles. Ya. Y me vino el documento a mi trabajo y me está descontando 335 soles. O sea, te han embargado te han hecho un embargo de sueldo. Sí, y la verdad yo no sé por qué esa cooperativa tiene muchos problemas y no es lo que yo debo. Aparte que me enviaron acá al hospital unos papeles que yo, no había firmado con esa condición. Tienes que... papeles en blanco que me hicieron firmar. Ay, Dios, ¿firmaste papeles Pero en es que blanco? no se deben firmar Nunca papeles en debemos blanco. firmar. Pero bueno, vamos a ver qué te dice la doctora. Claro. Gracias por llamar. Zoila, lo que pasa normalmente en este tipo de contratos debes haber firmado algún contrato de préstamo con la cooperativa y normalmente los contratos establecen que la falta de pago de 2 cuotas consecutivas o no da lugar a que la cooperativa en este caso te resuelva el contrato y te cobre todo el saldo del préstamo, que es lo que debe haber pasado. Porque no te va a cobrar ya solo la cuota que dejaste de pagar, sino todo el resto del crédito, porque ellos no van a esperar a que se te vayan venciendo cuota con cuota. Entonces, eso es lo que debe estar pasando, le están cobrando todo. Ahora, los sueldos sí son embargables siempre y cuando tú ganes más de 1.800 soles. Si ganas más de 1.800 soles, la tercera parte de esa diferencial o de ese exceso de 1.800 soles es embargable. Entonces, lo mejor que podrías hacer es ir a la cooperativa y tratar de negociar alguna mejor forma de pago, porque ahí te van a correr demasiados intereses. Claro, es que leer bien los documentos. Y jamás firmar documentos claro, cuando en uno blanco. hace un préstamo a un banco, donde sea, hay que leer, por favor, hay que ser más conscientes de lo que estamos haciendo, porque a veces uno dice, ya, la loca. No, jamás. Es que son porque papeles que te los cosas dan y no que tienes sabes tiempo o de en leer. blanco, que es peor, ¿no? Exacto. Entonces, Erika, si tenemos una deuda, intentaremos
sí o sí de fraccionarla o pagar o conversar y llegar a un acuerdo. Sería lo mejor porque, como te digo, el embargo no te avisan. Entonces puedes ser sorprendida en cualquier momento cuando vayas a hacer tu cuenta bancaria y de pronto veas los montos retenidos. Claro. O de repente tienes una casa y la quieres vender y no pasa porque tenías una medida cautelar de embargo sobre tu casa. Entonces Imagínate. te coges por sorpresa, porque justamente esa es la forma en la cual podemos asegurar el cobro de la deuda. Hemos aprendido algo más contigo esta mañana. ¿Dónde te encontramos, Erika? Nos pueden llamar al 372-6261 o 372-5950. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Vamos